8 de la mañana con 8 minutos, seguimos en Ahora es Cuando, en Infinita, este día miércoles 14 de enero, con nosotros el diputado, líder del Partido Nacional Libertario, ex candidato presidencial, Johannes Kaiser. ¿Qué tal, Johannes? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes hoy día, a estas tempranas horas de la mañana, donde todavía no hace tanto calor? No, pero hoy día se supone que hace menos caluroso que en días anteriores. Que Dios lo escuche. Vamos, ojalá. Johannes, voy a partir con la contingencia de las últimas horas, lo que conocimos en torno al caso llamado caso Gustavo Gatica. Déjeme partir preguntándole, ¿usted cómo interpreta la resolución conocida en el día de ayer, en términos de mirada política? Yo creo que es una tremenda derrota para los elementos en la Fiscalía que se transformaron en un impedimento o fueron, ¿cómo le puedo decir? Fueron ayudistas, voluntarios o involuntarios del activismo violento en las calles, persiguiendo a los carabineros y focalizando esencialmente su actividad persecutoria en carabineros, incluso en aquellos casos en que era evidente que los carabineros estaban actuando dentro del marco de lo que eran sus atribuciones y forzados por lo demás por las circunstancias. Y eso es al final también lo que refleja el fallo, por lo menos en mi análisis. Mi análisis es que el juez, o sea, la jueza, o los jueces, son 3 jueces, lo que hicieron fue decir, oiga, ¿qué es lo que esperaban ustedes que sucediera? ¿O qué otro camino podía tomar la fuerza uniformada que la que tomó en esa situación, en ese momento específico, con esa circunstancia específica? Uh-huh. Aparte de hacer uso de la escopeta antidisturbios, lo otro, y partiendo de la premisa de que aquí hay buena fe, que yo no creo que haya buena fe. ¿Ya? No creo que la fiscal Chong haya actuado aquí con buena fe, o el Consejo de Defensa del Estado, o el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero es evidente para cualquier persona que tenga algo de conocimiento del uso de armas, que apuntar con una escopeta a 30 metros para sacarle los ojos a alguien es completamente irracional, es técnicamente imposible. Ya, una de las cosas que se le criticó a la Fiscalía fue por haber incurrido en una modificación sustancial de la acusación durante los alegatos de clausura. Dijo que esa ampliación indebida de la acusación vulneraba el derecho de defensa del acusado. Ahí hay un severo cuestionamiento, efectivamente, al Ministerio Público. Eso fue un elemento, les pasó lo mismo con Zamora, por lo demás. Sí. Pero tenía que ver con lo que era qué reglamentos tenían que cumplir los efectivos en la situación en que se encontraban. Y si se consideraba o si se pensaba que los reglamentos, que las órdenes emitidas a través de radio, etcétera, eran parte de esos reglamentos. Bueno, eso no era lo que originalmente habían alegado en contra del comandante Crespo. Se les cae por ese lado del argumento, pero se les cae también, es interesante, porque la jueza, a pesar de ello, igual entra al fondo del argumento, del tema de las órdenes, etcétera, y hace una bajada, o el tribunal, no la jueza, el tribunal hace una bajada de por qué, incluso si se tomase en cuenta esas órdenes, etcétera, no habría estado cometiendo una ilegalidad el comandante Crespo, no podría habérsele probado una ilegalidad, incluso si esos parámetros hubiesen sido considerados. Aquí hemos visto como desde el punto de vista político reacciones que son bien de trinchera en términos generales, ¿no? Los que se parapetan respecto de que lo que aquí hay una absolución al carabinero en cuestión, al ex uniformado, y otros que hacen el énfasis en que lo que determina la justicia es que queda probado que él fue el que disparó la escopeta, sin leer el argumento completo de lo que resuelven. Una cuestión que es muy compleja, sin duda que es muy, muy compleja, que resuelven estos 3 jueces. ¿Cuánto daño le hace a la política el que de lado y lado no se esté leyendo el fallo completo? Es verdad que, digamos, la sentencia final se va a conocer recién el 13 de mayo, ¿no? Pero digamos, el veredicto define una cuestión que pareciera estar siendo, en ciertos sectores políticos, leída solamente de forma parcial de uno u otro lado. No sé si no de uno u otro lado. Aquí quedó muy claro que la eximente responsabilidad penal es la defensa legítima, privilegiada, que por lo demás, defensa legítima la tiene también cualquier ser humano.
Lo que pasa y lo que le pasa a la izquierda en nuestro país es que como ellos fueron el brazo político del violentismo y del golpe, entonces por supuesto que no les gusta la idea de que en un tribunal de la República se establezca que lo que hubo, porque hay que escuchar bien el fallo, que lo que hubo fue fuerza violenta, organizada, en contra de la fuerza pública, que la fuerza pública hizo todos los intentos para desescalar, que los violentos los mantenían y aumentaban permanentemente la presión, porque todo esto va en contra de todo el relato, de todos los cuentos chinos de la señora Vallejo, de la izquierda que respaldó políticamente el violentismo. Esa izquierda que llevó a la primera línea al ex Congreso, ¿no? Esa izquierda que en el primer proceso constitucional los consideraba y los calificaba a todos de héroes, esa izquierda que los indultó, que les dio pensiones de gracia. A uno de ellos lo acaban de pillar en la toma de San Antonio, intentando asesinar a un carabinero. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene la izquierda con este fallo? El problema que tiene la izquierda con este fallo es que este fallo le pone dinamita a lo que es su relato, el relato que ellos trataron de armar a posteriori de lo que había sido la violencia que ellos justificaron, que ellos impulsaron, que ellos respaldaron, que ellos premiaron. Ya, sí, ese es el punto. Ahora, desde la otra vereda, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo que siempre se dijo fue que usted no puede atacar la fuerza pública y esperar que no exista una respuesta de la fuerza pública que tiene el monopolio de la violencia legítima del Estado. Y lo que trataron de hacer desde la izquierda fue convencer a la ciudadanía de que Carabineros no debía tener derecho a defenderse cuando lo atacaban. Lo vimos también en el caso del caballero de los machetes en Panguipulli. Lo vimos en cuántos casos, donde esta misma izquierda que inventaba incluso centros de tortura, que mostraba el INDH, que se mostraban ahí como heridos de guerra prácticamente, me acuerdo todavía en una situación, trataron de armar o de desarmar al Estado de Chile, a Carabineros, tirándoles encima todo el peso de la ley, mientras dejaban correr a los delincuentes y al lumpen. Eso fue. Y este fallo lo que hace es destruir una parte de su relato, por eso están tan desesperados. Estamos viendo un debate al mismo tiempo, Johannes, al interior del oficialismo entre el Partido Comunista y el Frente Amplio por un lado y el Partido Socialista por el otro respecto del respaldo a la ley Naim Retamal. ¿Y usted cómo mira esa discusión al mismo tiempo también? Porque de hecho incluso hemos visto a quienes dicen que el presidente la pudo haber vetado si es que no le gustaba, cosa que no hizo. No lo hizo porque el presidente estaba en una situación, porque al final ya los ataques a Carabineros, no hay que olvidar que los casos de Naim y Retamal, otro caso más donde Carabineros asesinados. Ellos querían llevar esta ley al Tribunal Constitucional y al final no pudieron porque la situación de seguridad se había desplomado a tal nivel, ¿ya?, que era insostenible desde el punto de vista político. Pero el Frente Amplio y el Partido Comunista siempre votaron en contra de todas las normas prácticamente que mejoraran la seguridad de las personas. Votaron en contra de la ley de usurpaciones, votaron en el tema de las reglas de uso de la fuerza, tratando de hacer inviable las reglas de uso de la fuerza. De hecho, el proyecto que salió es un mamarracho que no sirve para nada, o el que está esperando en el Senado. La izquierda fue bien, o sea, la extrema izquierda diría, porque el Partido Socialista y el Partido Radical, hasta cierto punto el PPD, mostraron más responsabilidad republicana, pero la extrema izquierda ha sido claramente anti-carabinero, y en algún momento nosotros escuchamos incluso a la ministra del Interior haciéndose cargo de esos ataques desde su propia coalición, hablando del gatillo fácil. Yo creo que lo que ha demostrado la implementación de la ley es que ese no es el caso. Aquí no ha habido un gatillo fácil, ni mucho menos. Y el hecho de que se aplique retroactivamente la norma es parte de los principios generales del derecho que implican que una persona acusada siempre sea acusada por la norma que sea más, ¿cómo se dice?, más beneficiosa. Uh-huh. Ahora, a eso tampoco les gusta. Pero bueno, no les gustan los derechos humanos. No les interesan los derechos humanos a la gente del centro de Santiago, de todas nuestras ciudades, por lo demás. No les interesan los derechos humanos a la gente en Venezuela, en Cuba. No les interesan los derechos humanos. Y al final lo que les interesa a ellos es poder utilizar ellos la fuerza de manera impune contra todo el resto de la sociedad e imponer su forma de ver las cosas. Eso es. Johannes Kaiser, déjeme llevarlo ahora a la discusión respecto del gobierno que se instala a partir del 11 de marzo. ¿Por qué cree usted que no lo han llamado para ser ministro?
Personalmente yo creo que esto tiene que ver con un tema de diseño político. Yo creo que el presidente electo tiene sus acentos puestos en otra parte, especialmente en el tema económico. Y digamos así, probablemente no quiere entrar a hacer lo que se hace en muchos gobiernos, o va a tener que hacer al final igual, ¿no? Que es empezar a negociar y transar dentro de su propia coalición, hay que imponer su propio punto de vista. Y una figura como la mía en ese sentido no es cómoda. ¿Usted cree que le puede haber jugado en contra el que se definirá en algún momento que usted había planteado líneas rojas para integrar el gobierno, que después trató de corregirse en términos de lo que era el concepto, sino que más bien temas prioritarios, pero cree que eso le pudo haber jugado en contra? Mire, si me jugó en contra, entonces esencialmente porque no entendieron el sentido y alcance de la línea roja. No tiene que olvidar usted que el Partido Nacional Libertario nace hace 2 años atrás de una fractura por razones ideológicas con el Partido Republicano, conducido indirectamente por José Antonio Kast. Entonces, para poder llevar a nuestra base convencida a integrar un proyecto político que no era el nuestro, ya evidentemente tenemos que poner por lo menos decir cuál es el marco de operaciones en el cual nosotros vamos a operar. Y eso era algo que era entonces, o es un camino de pacificar relaciones, no exacerbarlas. Ahora, si se entendió de otra manera, bueno, ahí hay quizás problemas de comunicación. Ahora, por otro lado, no creo que sea solamente eso. Yo creo que también puede ser porque la nueva administración pretende impulsar una agenda que no es una agenda que sea integrable con la del Partido Nacional Libertario. A ver, ¿en qué sentido? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Política, no sé, si usted quiere alcanzar hasta la centro izquierda, evidentemente que usted, mientras más trata de avanzar en una dirección donde hay visiones políticas no necesariamente compatibles, cada vez tensiona más a lo que son su base más sólida, dígale así. Entonces, pero no lo sé, porque me está pidiendo usted que yo especule. La verdad es que estoy especulando de cuáles son las razones. Y yo creo que la mejor respuesta la puede dar el propio presidente electo, de por qué, cómo está diseñando su gabinete, cuál es el objetivo, cuáles son los alcances. Yo solamente puedo especular. Ahora, una cosa es que a usted no lo hayan convocado como ministro, como dijo el otro día en Mesa Central, si ya no lo llamaron, no lo llamaron, digamos. Pero ¿su partido cree que va a formar parte del gobierno del presidente José Antonio Kast? Creo que mi partido formaría parte si tuviese o si pudiese de alguna manera, bueno, primero el presente de que no va a tener que actuar en contra de su esencia y de sus convicciones. Y en segundo lugar, evidentemente, si tiene que jugar un rol, porque ser parte de un gobierno donde no se juega un rol no tiene mucho sentido. Por lo tanto, usted en estos momentos más bien ve a su partido más bien fuera, entonces, la administración Kast. Yo le voy a plantear, yo voy a decir, o sea, nosotros vamos a sacar conclusiones cuando tengamos todos los datos sobre la mesa. Ya, y en esa lógica entonces, si usted no integra el gobierno del presidente José Antonio Kast, ¿dónde queda ubicado en el espectro el partido? Porque uno de los cuestionamientos que se le hizo, por ejemplo, a la Democracia Cristiana era que no se declaraban opositores al gobierno del presidente Boric, pero tampoco eran partidarios del gobierno del presidente Boric, y cuesta mucho entender esos partidos que quedan como un poco en el limbo. ¿Significa que este partido eventualmente podría ser opositor al gobierno del presidente Kast? Hay una diferencia esencial, creo yo, en lo que es la descripción de oposición. La Democracia Cristiana votó de manera sistemática y sin mayores bemoles con este gobierno. Uh-huh. O sea, para todos los efectos prácticos fue un partido de gobierno. Ese es un punto. En nuestro caso particular, evidentemente que si no estamos dentro del gobierno, no somos partido de gobierno. Y vamos a tomar las decisiones políticas que tengamos que tomar y también nuestras definiciones políticas de la mano de lo que es la declaración de principio del Partido Nacional Libertario, no en función de lo que sea el gobierno. Johannes, ¿cree usted que esta definición que se hizo también en la oficina del presidente electo de que
cargos de confianza eran incompatibles con personas que tuvieran parentesco con parlamentarios, en su caso su hermana es senadora electa, y que por lo tanto eso habría impedido que a usted lo convocaran al gobierno. ¿Es más bien una excusa para no incorporar al Partido Nacional Libertario o cree efectivamente que es una convicción que tiene el equipo del presidente? Yo creo que hay mejores spin-offs para explicar por qué una persona no debe ser parte de un gobierno. Ya. Ok, me lo deja claro. Uno de los usted me lo dijo sentado aquí en el estudio conversando hace algunas semanas, tenía mucho interés en que se haga en la próxima administración una reforma bien profunda al sistema de justicia. Déjeme cruzar entonces lo que estamos conversando con el comienzo de la conversación que tuvimos a propósito del caso de Gustavo Gatica. Recuérdenos cuáles son esas reformas que según ustedes son completamente imperiosas o necesarias de hacer en materia judicial. Sí, eran dos esenciales. Una es el sistema de nombramiento de jueces para que los políticos no tengan los dedos metidos dentro del tema, pero también una depuración política de la fiscalía para que los políticos tampoco tengan los dedos metidos adentro. La posibilidad de hacer una acusación constitucional a los fiscales regionales y la creación de un tribunal de probidad que sea externo o que no esté directamente controlado por el Poder Judicial para que los ciudadanos puedan perseguir el delito de prevaricaciones ante una sede independiente. Eso eran en esencia, y bueno, también para el Tribunal Constitucional, misma lógica, pasar de lo que es el nombramiento político a un nombramiento por calificaciones más aleatorio, es decir, con suerte, a través de sorteo. ¿Lo ve viable? ¿Lo ve como prioritario en esta administración? No lo veo como prioritario de momento, pero eso puede cambiar. ¿Y en función de qué? Yo supongo que en función de la experiencia que se haga. Yo creo que, mire, este es un gobierno que tiene se ha definido muy fuerte y está muy fuerte en el tema económico. Y una de las razones, en mi opinión, por las cuales en Chile hay problemas de crecimiento económico, una de las muchas, ¿ya?, es la falta de seguridad jurídica. La falta de seguridad jurídica va también de la mano de lo que son tribunales que están actuando a veces al margen o al borde de la legalidad por razones políticas. Entonces, si en el mundo económico, estamos hablando de las grandes empresas que parecen más representadas, no se entiende que se requiere de una judicatura independiente que no le haga favores a nadie, aunque yo sé que hay algunos que reciben favores. Ya lo vimos con el caso de Mosilla. Entonces, no están comprendiendo que el sistema judicial sí tiene un impacto también en el tema económico. Y es ahí donde nosotros vamos a tratar de hacer un trabajo de convencimiento entre todos los actores a nivel nacional de la necesidad de tener una república en forma. Y una república en forma es una república con poderes separados, ¿no?, que se atienen a la ley, todos ellos. Déjeme preguntarle, Johannes, ¿cuánto habría arriesgado? No quiero asumir que no van a integrar el gobierno, porque eso va a depender, por supuesto, de lo que pueda ocurrir en los siguientes días, pero ¿cuánto arriesga el Partido Nacional Libertario perder su identidad, el terminar sentado en un mismo gabinete con partidos políticos que son muy distintos a ustedes, como por ejemplo Evópolis? No arriesgaría tanto perder su identidad si tuviese, ¿cómo se llama?, definición, o sea, pudiese sectorialmente hacer la diferencia. No sé si me explico. ¿Ya? A través de la gestión, a través de la fuerza, del éxito político sectorial. No, claro, estoy pensando de alguna manera, sí, para darle un ejemplo de lo que podría ser algo así, pero desde la otra vereda, ¿ya? Lo que pudo mostrar la señora Jara desde la perspectiva de la izquierda en su ministerio. ¿Me explico? Sí, pero estoy pensando en esto, que ustedes podrían haber estado muy, digamos, delimitados en la función del ministerio que les hubiesen asignado, por ejemplo, pero el ministerio al lado tomando determinaciones que vayan muy a contrapelo de las convicciones que tienen ustedes ideológicamente. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, a este gobierno, como por lo demás ha ocurrido con gobiernos hacia atrás, y sin duda va a pasar con el gobierno de José Antonio Kast en 4 años más, de ministros saliendo a defender el legado del gobierno y que eventualmente ustedes tengan que defender un legado que no necesariamente comparten. Bueno, hacerle presente lo siguiente, que ese sería un problema que compartiríamos con varios partidos. Claro, pero mal de mucho consuelo tonto también. Porque si el presidente de la República decide ser socialdemócrata,
evidentemente ese problema lo tendrían varios partidos, incluido el propio. No, claro, pero podría ser un presidente que no sea de la derecha que caracterizó al Partido Republicano, al menos en sus primeros años, y que eso eventualmente termine de alguna manera por contaminar lo construido desde el Partido Nacional Libertario. Incluso hay quienes dentro de su propio entorno han planteado que en realidad no es conveniente sacrificar esa identidad, sino que seguir construyendo camino propio. Eso es muy posible que sea, y puede que tengan razón. Mire, yo lo que le voy a decir es lo siguiente: si nosotros tuviésemos la impresión de que podemos hacer la diferencia para mejor al servicio de nuestro país, quizás no defenderíamos probablemente subidas de impuestos, ni mucho menos, pero trabajaríamos con la consecuencia que eso significa. Esa es la razón por la cual estuvimos dispuestos a participar en esta conversación. Uh-huh. Si llegamos a la conclusión de que no existe ninguna posibilidad de que nosotros hagamos una influencia, una diferencia para implementar aquello que nosotros con honesta y sincera, después de honesta y sincera reflexión, consideramos que es bueno para Chile, entonces no tiene ningún sentido estar en el gobierno. Con nosotros no vamos a estar por cargo o por prebenda, efectivamente transando lo que son nuestras convicciones más profundas. Eso no tiene ningún sentido. Y en esa misma lógica, entonces, porque yo sé que es muy reduccionista, pero lamentablemente muchas veces las cosas terminan siendo comunicacionalmente bien reduccionistas, cuando se define, por ejemplo, la composición del Congreso y se dice, no, que la derecha o las derechas tienen tantos parlamentarios, las izquierdas tienen tantos parlamentarios. ¿Ustedes piensan en el fondo actuar en conjunto con la derecha en el Congreso, o por el contrario ahora sí marcar esa identidad propia? Bueno, como lo haga, por ejemplo, el Partido de la Gente. Nosotros siempre hemos marcado nuestra identidad y no vamos a dejar de marcarla. Respecto de lo que son los acuerdos, son acuerdos administrativos en la Cámara. Nosotros vamos a velar porque nuestros derechos parlamentarios, los derechos parlamentarios de nuestros parlamentarios estén protegidos. Y eso a toda costa. Ahí no hay mayor, no debiese haber mayor debate y discusión. Y vamos a trabajar desde el Congreso, haciendo un análisis serio de toda la legislación que entre, y vamos a aprobar aquella legislación que es compatible con lo que nosotros creemos, y vamos a rechazar aquella que no es compatible, punto. Ya. No se nos puede, hay que tener también cuidado. A mí y a nuestra gente no se nos puede obligar a votar en contra de nuestra conciencia. Yo no puedo, incluso como presidente de partido, y la Constitución me lo veta, obligar a un parlamentario a votar en contra de su conciencia. Y no quiero tampoco. Y no quiero una reforma constitucional que me lo permita. Muy bien, pues Johannes Kaiser conversando esta mañana con nosotros. ¿No tienen proyectado ninguna reunión con el presidente electo ni con su equipo? No tengo proyectado ninguna reunión. Bien, pues ¿tiene pensado qué quiere hacer a partir del 11 de marzo? Sí, tengo mucho trabajo. Tenemos que consolidar el partido, tenemos que empezar a trabajar para las municipales. Estamos a 2 años ya y son muchas personas a las cuales tenemos que formar, tenemos que capacitar. Tenemos el centro de estudios que lo queremos echar a andar, que va a ser entonces la espalda de alguna manera científica, legal de la bancada legislativa, de nuestra bancada parlamentaria. Hay harto trabajo que hacer, así que no me voy a aburrir. Muy bien, pues Johannes Kaiser, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Si te gustó el video, deja tu like, comenta y suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima!